Bueno, tengan todos muy buenas noches, jóvenes. El día de hoy pues les voy a explicar un poco acerca de la ley de Ohm. Pues la ley de Ohm fue inventada por George Simon Ohm y para ello él nos dejó estipulado lo que es un triángulo, que es el triángulo de la ley de Ohm, que nos hace muy fácil, ¿verdad? La relación de lo que son las potencias, de lo que es voltaje, lo que es intensidad, que es el amperio, el voltaje, la tensión eléctrica, y lo que es la resistencia es los ohmios, ¿verdad? La resistencia de cada material. Dice la ley de Ohm que V y R, voltaje y resistencia, se divide y como resultado tenemos intensidad. Dice la ley de Ohm que voltaje e intensidad se divide y como resultado tenemos resistencia. Y cuando nosotros tomamos intensidad y resistencia y lo multiplicamos, porque la ley dice que hay que multiplicarlo, como resultado vamos a tener voltaje. Bueno, vamos a poner en práctica lo que ya hablamos en el triángulo, en el ejercicio, la ley de Ohm, y dice, el ejercicio tiene 3 incisos, los cuales vamos a resolver. Número 1, calcule la resistencia total. Número 2, calcule la intensidad total. Y número 3, calcule el voltaje en cada resistencia. Pues nosotros aquí tenemos un pequeño ejercicio de resistencia con una base de fuente de poder de 60 voltios y tiene 3 resistencias conectadas en serie, una de 20 ohmios, una de 5 ohmios y una de 10 ohmios. Este símbolo es una herradura, significa resistencia, es el símbolo de ohmios, ¿verdad? En lo que es la ley de Ohm. Bueno, vamos a pasar a resolver el ejercicio y lo vamos a hacer de la siguiente manera, tomando en cuenta nuestro primer ejercicio que dice calcule la resistencia total. Para calcular la resistencia total, que dice acá calcule la resistencia total, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ponemos RT, que significa resistencia total, luego nosotros vamos a venir y vamos a sumar R1 más R2 más R3, ¿qué significa? Estamos sumando las 3 resistencias, luego lo pasamos en número, resistencia total, 20 más 5 más 10. ¿Cuáles son esas? Pues son estas que están acá, 20 más 5 más 10. Cuando ya decimos la resistencia, nos sale una resistencia total de 35 ohmios. Luego de que ya tenemos la resistencia total, pasamos al segundo inciso que dice calcule la intensidad total. Bueno, la intensidad total lo vamos a hacer de la siguiente manera. Buscamos intensidad total, lo que vamos a hacer es hacer una simple división. Voltaje total por resistencia total. ¿Qué hacemos? Buscamos intensidad total, que sería igual a ¿qué? 60 entre 35. No se le olvide, primero el voltaje y luego la resistencia. Primero el voltaje, luego la resistencia. 60 entre 35 nos dio una intensidad de 1.7142 amperios. Eso es lo que está circulando en todo el circuito, lo que circula en todo el circuito. Está circulando una intensidad de amperios de 1.7142 amperios. Intensidad total ya la tenemos. Tercer inciso, dice el tercer inciso, calcule el voltaje en cada resistencia. Bueno, para calcular el voltaje en cada resistencia lo vamos a hacer muy fácil, muy fácil. Calcule el voltaje en cada resistencia. Venimos y lo hacemos voltaje 1, que es el que vamos a sacar primero, igual a intensidad total por resistencia 1. Intensidad total por resistencia 1. No se le olvide que la resistencia 1 es 20, ¿va? Aquí dice que es 20. Bueno, intensidad y lo que es la resistencia 1, que sería voltaje 1 es igual a 1.7142, que es la intensidad, por 20 y nos da a 34.2 voltios. Segundo voltaje, que es el de la resistencia 2, intensidad total por resistencia 2. No se le olvide que la resistencia 2 es 5. Bueno, aquí dice que es 5, ¿va? Entonces lo hacemos así. Voltaje 2, intensidad total por R2 sería 1.7142 por 5 igual a 8.5 voltios. Seguimos al tercer voltaje y dice voltaje 3, intensidad total por resistencia 3. No se le olvide que resistencia 3 es 10 ohmios. Bueno, volvemos acá y decimos voltaje es igual a 1.7142 por 10, que es la resistencia, y nos da 17.2 voltios. Ya teniendo todos los voltios, hacemos la suma de ellos. Ya calculando que nos va a dar 59.9 voltios. Voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. ¿Cuánto sería? 34.2 más 8.5 más 17.2 igual a 59.9 voltios, que redondeándolo sería 60 voltios. Entonces, como teníamos intensidad total, la vamos a poner aquí 1.71
42 amperios. El primer voltaje nos dio en la parte de aquí a nosotros 34.2. El segundo voltaje nos dio 8.5. Y el tercer voltaje nos dio a nosotros en esta parte de acá 17.2. Sumando todos los voltajes nos dio 59.9. Esto sería redondeándolo a 60 voltios, que es lo mismo que nosotros tenemos en la fuente de poder. O sea que nuestro ejercicio está muy bien hecho, siempre tomando en cuenta lo que nos pide el inciso de designación que nos han asignado a hacer, siempre tomando en cuenta que es el triángulo de la ley de Ohm. BR se divide, BI se divide y R se multiplica. Como resultado vamos a tener voltios. Espero les pongan mucha atención, jóvenes, le echen muchas ganas, para entender los ejercicios. Pueden usar su calculadora en la casa para rectificarlo, ¿verdad? Para ver que no hay ninguna equivocación, su calculadora a mano, ¿verdad? O su teléfono. Dios les bendiga y hay que echarle ganas.